deber que debe caracterizar al cristiano es permanezca el amor fraternal. Y que el resto de deberes se fundamentan en este deber principal. En segunda instancia consideramos algunas situaciones que nos permiten ejercitar el amor fraternal. En el verso 2 vimos, bueno, en el verso 2 vimos la importancia de la hospitalidad cristiana como un ejercicio para que permanezca el amor fraternal. Y en el verso 3 vimos la compasión por los que sufren o por los afligidos como una parte de ese desarrollo del amor fraternal. Y en tercer lugar, el autor en el verso 4 nos presentó dos prohibiciones contra dos de los más radicales pecados que estorban que permanezca el amor fraternal. El primero, que está en el verso 4, fue la impureza moral, la fornicación, impureza moral. Y ahora en el verso 5 hay una prohibición contra la avaricia o la codicia. En el estudio anterior, nosotros desarrollamos de una forma profusa el remedio o la provisión que nos ha dado Dios para evitar el pecado de la impureza sexual, que fue el matrimonio como una respuesta, como una provisión que nos da Dios para que no caigamos en el pecado sexual. Bueno, hoy nos vamos a concentrar en los versos 5 y versos 6. Dice nuestro autor en el verso 5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. El pecado que él está prohibiendo aquí es el pecado de la codicia. Y él nos pone, por un lado, el mal. ¿Cuál es aquí el mal? La codicia. Pero por el otro lado, él nos da el remedio, que es cuál, está en el verso 6, el contentamiento. Así que hoy nos vamos a concentrar de una forma profusa en el primer aspecto que el autor nos deja ver, y es en la prohibición. Cuando él dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Y luego vamos a estar viendo el remedio. Así que el tiempo hoy no nos va a alcanzar para ver el remedio, porque quiero y le ruego a Dios que nos conceda en su gracia que alcancemos a ver, a comprender la profundidad del pecado que está prohibiéndose aquí y cómo afecta el amor fraternal. No obstante, vamos a mantener en perspectiva el remedio, porque el remedio nos puede mostrar lo grande y horrible que es el pecado que se está prohibiendo aquí. Así que nuestro tema que vamos a estar viendo hoy es el pecado de la codicia o la avaricia. El pecado de la codicia o avaricia. Regresemos nuevamente al texto. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Analicemos un poco los términos que él está usando aquí. Él dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. La palabra griega que se traduce aquí como avaricia, o en algunas versiones codicia, literalmente significa amante del dinero. O sea, sean vuestras costumbres sin ser amantes del dinero. Esta es la traducción
que encontramos en la NBI. Ellos dicen, manténganse libres del amor al dinero. Aunque bien es cierto que la palabra griega tiene ese significado y que el amor al dinero y el amor a las posesiones materiales es una de las principales manifestaciones de la codicia, no obstante, estoy convencido que la traducción de la Reina Valera debe ser preferible a la de la Nueva Versión Internacional. ¿Por qué? Porque el alcance del verbo griego, que aquí es traducido como avaricia, implica mucho más que el vivo deseo por las riquezas materiales. Y se lo quiero demostrar por el otro versículo en el cual aparece la misma palabra griega. Solamente aparece en 2 versículos en el Nuevo Testamento. Y este está en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 3. Y quiero mostrar que la mejor traducción es codicia y no amor al dinero. 1 Timoteo 3:3. Allí Pablo está haciendo una descripción de los requisitos para ser obispo. Y el apóstol Pablo dice que si algún varón desea ser obispo, buena cosa desea, pero, y dentro de los peros, él pone ciertos requisitos. Y en el verso 3 él da algunos. Él dice que no sea dado al vino, no pendenciero, y escuchen esto, no codicioso de ganancias deshonestas. No se nos olvide esto. Sigue, sino amable, apacible, y luego dice, no avaro. La misma palabra griega que en nuestro verso 5 de Hebreos 13 es traducido como avaricia. Ahora, es importante ver que si el apóstol Pablo, dentro de los requisitos, primero dijo, no codicioso de ganancias deshonestas, y luego pone la palabra no avaro, que es la misma que está en el verso 5 de Hebreos 13, entonces esto lo que nos deja ver es que la palabra que se está utilizando aquí como codicia implica mucho más que el amor al dinero, como luego lo vamos a estar viendo. Otro término importante aquí en el verso 5 es que él dice, sean vuestras costumbres. ¿A qué se refiere él aquí con costumbres? Bueno, costumbres aquí puede traducirse como conducta. Sea vuestra conducta, sea vuestro comportamiento. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice él, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en todo lo que ustedes son. Y este texto no solamente se refiere a un aspecto conductual, es decir, a lo que mostramos en lo externo, sino que el mandamiento incluye el carácter, incluye la conducta. Sé tú en todo, no dado a la avaricia, no dado a la codicia. Muchas veces los mandatos de la santa ley de nuestro Dios y los mandatos del evangelio restringimos a lo externo, a lo conductual, olvidándonos que también implica nuestro carácter, lo que somos por dentro. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 27 también nos dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Y lo que Pablo nos quiere decir aquí es que nuestros afectos, que nuestras emociones, que nuestras acciones correspondan con la revelación que nosotros hemos recibido por medio de Cristo. Lo que él nos dice es, condúzcanse de tal manera que las personas que te rodean sentirán
que tú estás viviendo conforme a los principios cristianos, que no tendrán dudas respecto a que no solamente en tu conducta, sino en tu carácter estás siendo movido por esos principios que la santa ley de nuestro Dios enseña. Y lo mismo sucede en nuestro texto. En nuestro texto, el autor lo que nos quiere decir es: no dejen que la avaricia gobierne su corazón. No permita que la avaricia gobierne tu vida. Pero puede que alguien esté diciendo: pastor, pero explíqueme antes qué es la avaricia. Ok, voy a intentar explicar de la forma más clara y comprensible lo que es la avaricia según las Sagradas Escrituras. Escuchen esto. Avaricia o codicia es lo opuesto a la alegría. Esa es una de las definiciones más básicas. La codicia o la avaricia es lo opuesto a la alegría. Es estar descontento con nuestra situación y porción presente. Es un deseo demasiado ansioso por las cosas de este mundo. Avaricia o codicia es un vivo deseo por lo que Dios ha prohibido o un vivo deseo por lo que Dios nos ha quitado. Y digo por lo que Él nos ha quitado, porque nosotros podemos anhelar pecaminosamente cosas que no son malas o perjudiciales en sí mismas, pero que Dios no nos la quiere dar. Así que todos los deseos anormales, todos los deseos irregulares, todos los pensamientos, y recuerden que he dicho, no solamente se trata de lo conductual, sino de nuestro carácter. Todos los pensamientos o sentimientos impuros o desordenados son abarcados por el término avaricia o codicia. Repito, todos los deseos anormales, todos los deseos irregulares, todos los pensamientos o sentimientos impuros o desordenados son abarcados por el término avaricia o codicia. Codiciar es pensar sobre o anhelar alguna cosa que para yo adquirirlo redundará en perjuicio del prójimo. Repito, codiciar es pensar sobre algo, anhelar alguna cosa que para yo adquirirla redundará en perjuicio de mi prójimo. Y recuerden que el gran mandato con el que empieza este capítulo es: permanezca el amor fraternal. La codicia daña el amor fraternal, pero lastimosamente en nuestro siglo el pecado de la codicia, el pecado de la avaricia no es visto como algo tan grave en medio de los cristianos. Nosotros nos escandalizamos por una persona que toma trago, por una persona que fuma, nos escandalizamos por la fornicación y el adulterio, y está bien. Si un cristiano no se escandaliza frente a esos pecados, algo no está bien. Pero nosotros pocas veces nos escandalizamos por el pecado de la codicia o el pecado de la avaricia. Pensamos que es un pecado pequeño, que pues no es, sí, que no está bien, pero que no es un pecado tan grave. Les quiero mostrar hoy, y espero que tengan paciencia, porque voy a mostrar a través de muchos textos bíblicos lo horrendo y lo nefasto que es el pecado de la avaricia o el pecado de la codicia. Y Dios quiera
que al ver todo esto, el Espíritu Santo nos lleve a ver si en nuestros corazones está presente, está prevalente este pecado tan horrible, este vicio tan perverso. Yo creo que la Biblia es lo suficientemente clara, explícita en este aspecto. La ley divina, el decálogo mismo, establece la prohibición expresa sobre este pecado. Éxodo 20, versículo 17. Éxodo 20, 17. Dice la santa ley de nuestro Dios: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y el Salmo 10:3 dice: porque el malo, oigan, el malo se jacta del deseo de su alma, codicia. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Cristo le dijo a sus discípulos en Lucas 12:15: mirad y guardaos de toda avaricia. O sea, hay una diversidad de manifestaciones de este pecado. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida de ustedes no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. Y Jesús mismo nos dijo que nosotros no podemos servir a Dios y a Mamón. Y el apóstol Pablo pone a los devotos de Mamón junto con los borrachos y los adúlteros en 1 Corintios capítulo 6 versículo 10. Así que el pecado de la codicia o la avaricia es clasificado en la Biblia junto con los pecados más horrendos y nefastos. El apóstol Pablo, por cierto, en 1 Corintios capítulo 5 versículo 11, pone este pecado con aquellos que causan escándalo al evangelio, el cual requiere una acción disciplinaria de excomunión. El apóstol Pablo, recuerden que en la carta a los Corintios, él está corrigiendo algunas cosas malas que se estaban dando y él insta a que apliquen la disciplina eclesiástica, y él dice que a esa persona que estaba acostándose con su madrastra está cometiendo un pecado horrendo y que el tal debe ser expulsado. Él dice: porque yo les dije que no se junten con él, expúlsenlo, excomúlguenlo. Pero él, hablando sobre eso, él pone otros pecados que también deben ser causal de excomunión en la iglesia. Y escuchen lo que él dice en el verso 5, en el verso 11, 1 Corintios capítulo 5 versículo 11, él dice: más bien os escribí que no os juntéis. Cuando él le dice a la iglesia no os juntéis, es excomúlguenlo. Si ustedes tienen un miembro que se caracteriza por estos pecados escandalosos, expúlsenlo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario. Y escuchen lo que él dice: o avaro, o codicioso. Una persona que se llama cristiana y es avara o codiciosa, dice Pablo que debe ser excomulgado de la iglesia, o idólatra, o maldiciente, o ladrón. Con el tal, ni aún comáis. En la Biblia, el codicioso está marcado con el más detestable carácter de los idólatras. Escuchen lo que dice Pablo en Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y a qué es a lo que le llama él aquí terrenal? Él dice avaricia, que es idolatría.
Sin duda, el pecado de la codicia es idolatría, y recuerden que la santa ley de Dios condena la idolatría y ordena la muerte del idólatra. El codicioso es idólatra. ¿Por qué? Porque es gobernado por esa lujuria que adora las cosas materiales. Es gobernado por esa lujuria que adora el dinero y las cosas de este mundo, en las cuales él pone su confianza. Y las cosas de ese mundo se han convertido en su Dios. Por lo tanto, hermanos, hermanas, necesitamos orar todos los días, como lo hacía el salmista: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Salmo 119, 36. Cuando nosotros vemos este pecado como él es, esta oración debe convertirse en una parte diaria de nuestra plegaria sincera. Oh Dios, inclina mi corazón a tus mandamientos y nunca, nunca a la codicia. Miren, la palabra de nuestro Dios nos presenta algunos ejemplos que son temerosamente solemnes de los juicios que cayeron sobre los codiciosos. ¿Cuál fue lo que propició el primer pecado que se cometió en esta creación? La Biblia nos dice que nuestros padres experimentaron un deseo hacia lo que Dios había prohibido. Eso los condujo a la lujuria y anhelaron lo que Dios había dicho: esto no es para ustedes. Y la consecuencia fue desastrosa, no solamente para ellos dos, para toda la raza humana y para toda la creación. Vean y recuerden lo que la codicia causó en Balaán, el cual dice segunda de Pedro 2:15, amó el premio de la maldad. Los honores y las riquezas de Balac fueron tan atractivas que él no pudo resistirlas, así como las riquezas del mundo. Vean lo que la codicia hizo en Acán. ¿Recuerdan Acán? Él codició la plata que había sido prohibida por Dios, y el resultado fue que él y toda su familia fueron apedreados hasta la muerte, como consta en Josué capítulo 7. Miremos lo que la codicia causó en Giezi. Giezi, el siervo de Eliseo, él codició el dinero y la plata que su señor había rechazado. ¿Y cuál fue el resultado? Él y toda su simiente fue herida de lepra. No solamente él. Segundo de Reyes 5 dice que él y toda su simiente siempre iban a estar siendo afectados por la lepra. Consideremos el caso horrible de Judas, quien por 30 monedas de plata vendió al Señor de la gloria. Y que no se nos olvide el caso de Ananías y Zafira, que por la codicia de quedarse con una parte del dinero murieron indefectiblemente ante la presencia de nuestro Dios. Así que, en vista de lo que hemos visto, que no es todo lo que la Biblia dice, debemos llamar al pecado de la codicia o la avaricia la peor de las iniquidades. No es un pecado pequeño como muchos de nosotros pensamos. El pecado de la codicia es tan horrible que nos debe hacer temblar. Hermanos y hermanas, la codicia es un deseo desordenado del corazón caído de la criatura, el cual ha apostatado contra Dios. El pecado de la codicia es una manifestación clara de la simiente de la apostasía, de una semilla de apostasía que está creciendo. ¿Por qué? Porque el codicioso no encuentra su deleite en Dios, sino en las cosas de este mundo. El codicioso no se deleita en Dios, sino en la
criatura. La confianza de su corazón está en las cosas de este mundo. Y como dice Pablo, confía más en la criatura, en las cosas de la tierra, que en el Creador. Y la codicia toma muchas formas. Jesús dijo: guárdense de toda avaricia. La avaricia toma muchas formas. Mire, nosotros codiciamos la riqueza, pero también codiciamos los honores. Hay muchas personas que anhelan servir en la iglesia, no tanto por amor a su Señor, sino por la codicia lujuriosa de ser visto por el resto y de ser admirado por los demás cristianos. La codicia anhela o se manifiesta a través de los placeres. Nosotros incluso podemos codiciar el conocimiento, y eso también es pecado. El apóstol Pablo en Efesios 2:3, en otra versión, está hablando acerca de los deseos de la carne y de la mente. Nosotros podemos codiciar el conocimiento, y esto también es pecado. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 nos advierte de la inmundicia de la carne y de la inmundicia del espíritu. Mire, el pecado de la avaricia, de la codicia, es tan horrible porque es la naturaleza misma de nuestro corazón anhelar lo que Dios ha prohibido, y eso es codicia. Estos deseos irregulares, estos pensamientos primogénitos que están en nosotros, son los que nos conducen a la manifestación de toda clase de pecados. Estos deseos que están muy dentro de nosotros se convierten en la progenitora de toda clase de pecados. Dice Éxodo 20:17: no codiciarás. Un autor de hace cierto tiempo, Scott, comentando este verso, dice esto, y se los leo textualmente: el mandamiento no codiciarás exige moderación con respecto a todos los bienes terrenales. El mandamiento no codiciarás exige la sumisión a Dios, exige la aquiescencia, o sea, el sometimiento a su voluntad, exige el amor a sus mandamientos y una confianza en Él para suplir diariamente todos nuestros deseos como Él lo considere a bien. Esto es justo, sigue diciendo él, esto es justo y razonable, adaptarse a lo que Dios manda, y es útil para el hombre obedecer. Pero esto es tan contrario a los deseos naturales de nuestro corazón y tan superior a los logros reales de los mejores cristianos en la tierra, que es muy difícil persuadirnos que Dios requiere tanta perfección, y aún es más difícil convencernos de que esto es indispensable para la felicidad de las criaturas racionales. Y lo más difícil de todo es convencernos de que todo lo que se opone a esta verdad es pecado que merece la ira de Dios y no puede ser quitado excepto por la misericordia de Dios a través de la expiación de Cristo. Hasta aquí la cita de Scott. Dije al principio que la forma más común, la manifestación más común del pecado de la codicia es el amor al dinero, el vivo deseo de tener más y más riquezas materiales. Bueno, esta manifestación de la codicia la podemos resumir en 3 verbos:
hay tres actividades, tres acciones especiales que la codicia efectúa en el corazón avaro. Y estos tres términos, que no se nos olviden nunca, son conseguir, guardar y gastar. Estas tres acciones, que no son malas en sí mismas, caracterizan por lo general al espíritu codicioso: conseguir, guardar y gastar. Quiero explicarlos de una forma breve. ¿En qué consiste este aspecto, esta manifestación de la codicia, que es conseguir? Bueno, esto no es más que adquirir riquezas se convierte en la pasión dominante del alma. Adquirir riquezas, una insaciable sed por adquirir bienes de este mundo, y esta codicia insaciable posee y se adueña y se convierte en señor del corazón, y la persona se convierte en esclavo de este deseo conseguir. Quiero mostrarles de una forma práctica un caso, uno o dos casos, de cómo la codicia se manifiesta en este deseo de conseguir cosas. Mire, a menudo esta acción se manifiesta en un esfuerzo ambicioso por obtener ganancias inequitativas. Se manifiesta en el deseo por obtener ganancias muy altas. Y por el otro lado, bueno, eso es como cuando usted tiene un automóvil, tal vez en el mercado vale 5 millones de pesos. Hay alguien que se le acerca y le muestra un interés profundo en su automóvil, le gusta, y usted, aprovechándose de la circunstancia, entonces le dice que su auto vale 10 millones. Bueno, hay que tener cuidado con esas prácticas comerciales, porque pueden estar reflejando un corazón esclavo de la codicia. No estarán reflejando a un empresario próspero, sino a un corrupto codicioso que se llama cristiano. Y por el otro lado, hay personas que quieren obtener el lucro más grande de un producto, y por el otro lado, pagar sueldos injustos a sus empleados, con el fin de acumular riquezas o fortunas para sus descendientes. Lo más complicado es que muchas veces en las iglesias hay personas que practican esto y forman parte del liderazgo de las iglesias, o son predicadores en las iglesias, deshonrando el evangelio y profanando el santuario de nuestro Dios. El pastor Arthur Pink, que yo lo tiendo a consultar mucho, él nos cuenta, y le voy a contar un poco algo que me pareció muy interesante. Arthur Pink, que vivió entre la última parte del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Él dice que en una ocasión en un diario de circulación nacional, leyó un artículo en el cual se denunciaban las mentiras y engaños practicados por muchos comerciantes, los cuales ofrecen productos con información engañosa sobre su calidad y el precio real. Y al finalizar el artículo, su escritor concluyó con una frase solemne, y él dijo: todos los mentirosos, refiriéndose a los comerciantes, tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, eso sí que fue algo duro, ¿no? Cuando Arthur Pink leyó este artículo, él quedó inquieto, y él dice que se preguntaba, bueno, ¿hasta qué punto la culpa no solamente es del comerciante mentiroso, sino de un público codicioso? ¿Hasta qué punto
No es responsable aquella persona que está pendiente de todas las gangas que surjan en el mercado para comprar cosas, así no las necesita. Él dijo, ¿quién tienta a los comerciantes a marcar sus productos con etiquetas mentirosas como este es el gran negocio, máxima calidad, el precio más económico? Y él dice, no son los compradores codiciosos. ¿Cuántos hoy están poseídos con un deseo insaciable de adquirir gangas, de comprar cosas baratas sin ninguna consideración consciente del valor real del artículo, y mucho menos evalúan si realmente es un artículo de gran necesidad para sus casas? Todo esto fomenta el fraude en el mundo comercial. Así que mi consejo para que no nos identifiquemos con el espíritu codicioso de nuestro tiempo es que compremos solo lo que necesitamos y cuando lo necesitamos. Muchas veces llenamos el carrito de mercado de cosas que no pensábamos comprar simplemente porque dice descuento del 50%. Y es mentira, no tiene ningún descuento, nos están engañando. Y nosotros terminamos identificándonos con el espíritu codicioso de nuestro tiempo. En segundo lugar, la codicia se evidencia en el guardar. No solamente en el conseguir y conseguir, sino en el guardar. Miren, hay una mezquindad tal que se aferra a los bienes de este mundo, como así se aferraría una persona que ahogándose en medio del mar encuentra un tronco. Ustedes imagínense cómo abrazaría esa persona que está a punto de ahogarse a ese tronco. Muchas personas en este mundo son tan mezquinas que se aferran así al dinero. Hay una actitud totalmente reprochable respecto al hacer riquezas que Cristo mismo, que la Biblia misma nos lo dice. Eclesiastés capítulo 4 versículo 8. Eclesiastés 4 versículo 8 dice: está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Hermanos y hermanas, hay muchas personas que son totalmente indiferentes a sus intereses eternos porque están persiguiendo más y más riquezas. Solo quieren acumular y se olvidan del avance del reino de Dios en el mundo y de los pobres a los cuales se les debe dar parte de nuestros bienes. Dice Jesús en Lucas 12, 18, 19, enseñándonos sobre el tema de la avaricia, que muchos somos como este hombre que dice: oh, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, repósate, bebe y regocíjate. Y la codicia se manifiesta en el gastar, no solamente en el conseguir, no solamente en el guardar, sino en el gastar. Si hay unos que son avaros, hay otros que manifiestan su codicia al ser derrochadores. Si hay algunos
que condenan al avaro por su tacañería, están otros que son culpables por su temeraria prodigalidad, porque gastan sin consideración. Es decir, lo que debe ser guardado para el invierno, lo gastan en el verano y lo gastan en cosas innecesarias. Pero quiero dar una nota de aclaración para que no nos equivoquemos en este asunto. Ni el conseguir riquezas, ni el guardar las riquezas es malo en sí mismo, siempre y cuando las riquezas se adquieran con honestidad y se conserven o se guarden con motivos justificables. Y le quiero dar unos versículos para que vean esto. Deuteronomio 8:18 dice, Deuteronomio 8:18, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él, Dios, te da el poder para hacer las riquezas. Así que hacer riquezas no es malo si se están adquiriendo de una forma lícita. Por lo tanto, cuando Dios nos enriquece, debemos reconocer su bondad. Como dice el Salmo 62:10, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Acuérdate de que todo es por la bondad de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 11, condena la pereza. Y él dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. El cristiano debe trabajar de una forma honesta, sincera y esforzada. Es un mandato divino. Incluso la Biblia también nos manda a guardar, nos manda a ahorrar. Escuchen lo que dice Proverbios 11:24. Hay quienes retienen más de lo que es justo. O sea, que hay una retención que es justa. Hay una forma de guardar nuestros bienes que es justa, pero hay una forma que es injusta. Así que es un deber de los creyentes ahorrar. Y el apóstol Pablo dice que es un deber de nosotros hacer provisión para aquellos que dependen de nosotros. Primera Timoteo 5, versículo 8. Dice Pablo, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que no se trata de que gaste y gaste y gaste, sino que la Biblia nos manda a hacer provisión. Mire, es fácil para nosotros pendularnos de un extremo al otro extremo y convertirnos en fanáticos. Algunas personas, con el pretexto de confiar en Dios, lo tientan y gastan absolutamente todo lo que les está entrando, porque ellos confían que siempre tendrán la provisión. Pero no guardar para el invierno es algo condenado en la Biblia. Escuchen lo que dice Proverbios 6, 8. Y cuando digo invierno es para cuando venga el tiempo de las vacas flacas. Proverbios capítulo 6, versos 6, 8. Mire lo que nos dice Dios. Ve, mira a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega, ni su mantenimiento. Así que ni la pereza, ni el ser un gastalón, todo eso está condenado en la Biblia. Y lo más difícil es encontrar el punto medio en este tema. Lo más difícil es ser generoso sin ser derrochador, encontrar el punto de equilibrio. Lo más difícil es encontrar el equilibrio entre no ser perezosos sin volvernos esclavos del trabajo, ser ahorrativos sin ser mezquinos, usar las cosas de este mundo sin abusar de este mundo. Eso no es fácil para nosotros. Por lo tanto, nuestra oración diaria debiera ser como está en Proverbios capítulo 30, versículo 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí.
No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme de mi Dios. Esa debe ser nuestra oración. Oración que, por cierto, los que se identifican con la horrenda, nefasta e infernal teología de la prosperidad no harían nunca. Porque ellos dicen, Dios, no me haga rico, manténme de lo necesario. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, versículo 7, nos muestra de una forma solemne que cuando el Espíritu Santo aplica su santa ley a nuestra conciencia, entonces nosotros podremos ver lo horrendo del pecado de la avaricia. Él dice, Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, hermano y hermana, nosotros no vamos a ser conscientes de lo horrendo de este pecado de la codicia hasta cuando el Espíritu Santo no haya aplicado su santa ley a nuestro corazón. Por lo tanto, si hasta el día de hoy yo he estado confiado en que no soy codicioso, debo orar al Espíritu Santo de Dios para que Él aplique su ley a mi corazón y me muestre lo horrendo de este pecado. Y deseo finalizar con unas pocas palabras más acerca de la atrocidad de este pecado. Puede que usted diga, pero hermano Julio, ya es suficiente. Creo que no. Quiero mostrarles otro aspecto que no hemos visto. Mire, el pecado de la lujuria, del pecado de la codicia, se manifiesta en aquellos que profanan el domingo. Aquellos que no guardan el domingo como nuestro sabbat, como nuestro día de reposo, están siendo influenciados por la lujuria de este pecado. Es la codicia del dinero lo que está llevando a los empresarios que sigan trabajando incluso en este día. Y por cierto, nosotros como cristianos también ayudamos para que los empresarios violen el principio del día de reposo. Por ejemplo, cuando nosotros compramos el colombiano el domingo. Cuando usted compra el tiempo en este día, usted está ayudando a que los empresarios violen este santo día. Cuando usted va a la tienda o cuando va al supermercado a comprar en este día o va a tanquear en la gasolinera, usted también está propiciando a que estos codiciosos sigan violando este santo día. Y recuerden que cuando una persona viola este día por la codicia de su corazón de tener más, él está acumulando ira para el día de la ira, como dice Romanos 2:5. Dios derramó sus juicios sobre su pueblo porque utilizaban este día para tratar de adquirir riquezas. Un pastor inglés se atrevió a decir frente al palacio de la reina: maldito el dinero que se gana violando este santo día. Mire, esta lujuria de la codicia incapacita al ser humano para acercarse a Dios, afecta los medios de gracia en el cristiano y nos expone a muchas tentaciones. Cuanto más nos sometemos a la influencia de la codicia, menos estaremos capacitados para estar en comunión con Dios. Y ya voy a terminar. Denme unos 5 minuticos más que quiero decir algo importante. El apóstol Pablo, en Romanos 7:7, en el versículo que ya hemos visto, cuando él dice, porque yo no conociera el pecado,
yo no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Algo interesante es que la palabra griega que el apóstol Pablo usa aquí para no codiciarás significa textualmente concupiscencia. Concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Bueno, la concupiscencia no es el actuar. La concupiscencia no es nuestra conducta. La concupiscencia es algo que está dentro. Es un mal deseo. La concupiscencia es el deseo desordenado, un deseo que está detrás de algo. Lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí es: nunca hubiese descubierto mi depravación interna si el Espíritu Santo no hubiese iluminado mi entendimiento, si Él no hubiese condenado mi conciencia. Hermanos, el pecado que se condena en Hebreos 13:5 no es solamente cuando usted va y es injusto en sus transacciones económicas. El pecado que Él condena es un pecado mucho más interno, que se relaciona con nuestros deseos. Nosotros miramos únicamente la apariencia externa, pero el apóstol Pablo dice: yo como fariseo de fariseos pensaba que toda mi vida, toda mi conducta estaba amoldada, ajustada a la santa ley, pero cuando el Espíritu Santo vino a mí, me mostró que mis deseos son pecaminosos, que no solamente se trata de mi conducta, sino de los deseos que están aquí. Cuando la Biblia dice no codiciarás, usando la palabra que el apóstol Pablo tiene en Romanos 7:7, lo que está prohibiendo no es solamente la conducta, es la concupiscencia. Dios está prohibiendo esas imaginaciones, esos pensamientos, esos deseos que preceden al deseo intenso de la voluntad. Y esto nos muestra que la ley divina es más grande que todos los códigos humanos. Las leyes de la justicia colombiana se limitan únicamente a la conducta. La ley de Dios va mucho más allá, trasciende allá, y esta ley va a nuestro carácter interno. Y Dios está prohibiendo incluso eso. Uno de los errores de la Iglesia Católica Romana, siguiendo a los pelagianos, es que ellos niegan que estas concupiscencias, o sea, el pecado o la acción aún no cometida, ellos niegan que estas concupiscencias sean pecaminosas solamente hasta cuando se cede. Afirman que los malos pensamientos se convierten en pecado solamente cuando la mente los llega a consentir. Como se suele decir, usted no puede evitar que los pájaros vuelen, pero sí que hagan nido. Bueno, todo la Biblia lo condena como pecado. La Biblia condena como pecado todo lo que instiga hacia lo prohibido, así esté allá en lo más profundo de nuestra ser. La Biblia, la ley de Dios condena cuando dice no a la concupiscencia. Condena todo lo que nos inclina hacia lo malo. Denuncia todo lo que inflama a la codicia. No solamente cuando yo he cometido ese acto externo, sino todo lo que está dentro, lo que me conduce a ello. Todos los deseos irregulares están prohibidos en este mandato de Hebreos 13:5. Todas las imaginaciones corruptas, todas las inclinaciones malvadas que preceden al consentimiento de la voluntad, aquí están prohibiéndolas la Biblia, porque son la semilla de todo el resto de pecados. Así que con la gracia de nuestro Dios vamos a continuar en nuestra próxima sesión hablando sobre el pecado de la codicia y el remedio que la Biblia da. Demos gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque nosotros, Señor, si no fuera por tu palabra
y por la aplicación que el Espíritu Santo hace de la palabra a nosotros, no sabríamos distinguir entre lo bueno y lo malo. Nos mantendríamos como el resto de esta cristiandad mundana, amando lo que tú estás odiando y odiando lo que tú estás amando. Gracias, Dios, porque hoy nos has permitido desentrañar levemente, someramente, lo que tu palabra está prohibiendo aquí, cuando nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Oh Dios, tú has mostrado la corrupción de nuestro corazón. Tú has mostrado lo perverso de nuestras vidas, porque en nuestro corazón, en nuestra mente, en lo más recóndito de nuestras vidas, la concupiscencia, esa naturaleza pecaminosa, nos ha conducido a desear, anhelar aquellas cosas que tú no nos quieres dar o que tú has prohibido para nosotros. Perdónanos, Padre, por ese espíritu codicioso que nos ha llevado incluso a violar este día y a cometer el pecado de la idolatría. Concédenos, Dios, que como creyentes cada día nos afirmemos más en tu palabra, desarraiguemos y mortifiquemos de nosotros el espíritu codicioso o avaro, en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos con algunas preguntas, pastor. ¿Es posible ser rico sin amar al dinero? Sí. Y digo que sí porque la Biblia dice que Abraham era un hombre muy rico. Dios le había dado las riquezas y él amaba a Dios y no a sus bienes. La misma persona pregunta: ¿está bien anhelar dinero o riquezas para dar a los demás? Eso es un engaño del corazón. Cuando eso venga a su mente, deséchelo. Eso es un engaño de nuestra codicia, de nuestra concupiscencia. Otro hermano. Si yo quiero dar, yo puedo dar de lo poquito que yo tenga. Sí. Cuando el pastor dijo que no podemos poner nuestra fe en nada más, también se refiere a que un cristiano no puede tener cábalas. ¿No puede tener qué? Cábalas. Cábalas es el usar algunos signos, símbolos, algunas prácticas para que le va a ir bien. Por ejemplo, si a mí me fue bien en el sermón de hoy y el sermón de hoy fue muy bueno, cuando me puse esta camisa azul, entonces el próximo domingo me pongo esta camisa azul para que me vuelva a ir bien. O sea que la pregunta es: ¿estaría bien poner la confianza en las supersticiones? Exactamente. Pues obviamente que no, hermanos. Hay una pregunta que la persona que la está haciendo se ve que es nueva en la iglesia y la voy a leer por amor a ella, pero es una pregunta que todos en esta iglesia sabemos. Pastor, ¿el día de reposo es el sábado o el domingo? El día de reposo es el sábado, pero el sábado, luego de la muerte de Cristo, pasó a ser el primer día de la semana, al cual se le llama domingo. El día de reposo en el antiguo Israel era el último día de la semana, el séptimo día. El día de reposo, o sea, nuestro sabbat o nuestro sábado, es el domingo, que en latín significa día del Señor. Pastor, es otra vez una persona nueva en nuestra iglesia, que seguramente no ha escuchado nunca la postura de la iglesia tradicionalmente en toda la historia sobre este asunto, y está predicando sobre el texto de Romanos capítulo 14, donde el apóstol Pablo dice: si comemos o bebemos, si guardamos el día o no guardamos el día, lo hacemos para el Señor. O sea que la persona que hace la pregunta nos quiere decir que él interpreta Romanos 14 como que cuando Pablo dice: el que guarda el día para el Señor lo guarda, y el que no lo guarda para el Señor no lo guarda. La persona está preguntando si esa afirmación se refiere realmente al día del Señor, y ella lo que quiere mostrar, estoy hablando mucho, pero es que la pregunta está formulada de una manera que no la puedo leer tal cual.
La persona está preguntando es si eso que dice Pablo, el que guarda el día lo hace para el Señor y el que no lo guarda, no lo hace para el Señor, anula la existencia de un día para Dios. Ok, aunque no hay tiempo para hacer un estudio y una exégesis de ese texto, lo que te quiero decir es, y a todos los que tengan dudas respecto a ese texto, el apóstol Pablo mismo, en el texto que ya hemos visto en Romanos 7:7, está exaltando la importancia que la ley de nuestro Dios tiene. El apóstol Pablo, refiriéndose a los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, él los exalta como esa regla o esa norma que Dios ha dado al mundo, y es la que nos muestra el pecado. Él dice, yo no conocí el pecado hasta cuando la ley dijo, no codiciarás. Esa ley a la que se refiere él también en el 4º mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así que es imposible que haya una contradicción en el apóstol Pablo, por un lado exaltando la importancia que la ley tiene y por el otro lado rechazando a la misma ley y diciendo, bueno, si tú guardas el 4º mandamiento está bien, y si no lo guardas está bien. No, él dice, aplicando el principio que él da aquí del 10º mandamiento, no codiciarás, que también el 4º mandamiento me mostró el pecado, cuando él dice, acuérdate del día de reposo, y tú no lo estás santificando. ¿A qué se refiere allí Pablo con guardar o no los días de reposo? Recuerden que en la ley ceremonial había muchos otros días de reposo. Todas esas otras fiestas de reposo que el pueblo de Israel tenía no son vigentes para nosotros como cristianos, no están en la ley moral de Dios. Y Pablo, escribiéndole a algunos que posiblemente eran judíos, les dice, bueno, mira, si tú quieres guardar este otro día de reposo, no refiriéndose al Sabbat, sino a otros días, dice, bueno, si lo guardas, hazlo para Dios, y si no lo guardas, no importa, porque eso no forma parte de esa ley moral que nos ha dado Dios. Eso es lo que él quiere decir. Pastor, voy a contar un chiste. Que una profesora en Quibdó le leyó a los discípulos un versículo que hablaba sobre la palabra concupiscencia y le preguntó a sus estudiantes, ¿alguno de ustedes sabe qué significa la palabra concupiscencia? Y uno levantó la mano y dijo, profesor, a mí eso me suena a corrompición. Okay. La otra pregunta es, el pastor dice que comprar un domingo en pecado, entonces ustedes están cometiendo un terrible pecado al vender libros en la librería que tienen aquí el domingo. Ok, esa es una buena relación que la persona hace, pero es inapropiada. Cuando dije que nosotros estamos ayudando a que el espíritu lujurioso de la codicia, que lleva a los empresarios a poner a su gente a trabajar en este santo día, nosotros cuando compramos el periódico estamos propiciando a que se haga eso. Por cierto, el periódico se vende más en este día. Cuando nosotros vamos a un supermercado, cuando nosotros vamos a una tienda, estamos propiciando. Ahora, no me vayan a malinterpretar. Puede que haya una necesidad urgente que le lleve a tener que comprar algo en la tienda. No estoy diciendo que eso sea pecado. No estoy hablando de legalismo. Y no se confundan, cuando nosotros invitamos a guardar el día del Señor, no estamos hablando de legalismo. No es que usted va por la calle, el carro se le vara porque se le acabó el combustible y usted dice, bueno, listo, queda aquí hasta el lunes. No. Jesucristo mismo condenó ese espíritu literalista y legalista y farisaico de su tiempo. Cuando él y sus discípulos, teniendo hambre, iban por el campo y la ley había prohibido que ese día se recogieran cosas en el campo, sus discípulos iban y ellos empezaron a cosechar y a rozar y a comer. Y Cristo dijo, ojo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre.
y no a lo contrario. Así que hay cosas que necesariamente una persona tendrá que hacer. Mire, y voy a ir más allá de la venta de los libros que se hacen en este día, porque en este día es cuando ustedes vienen aquí. O sea, no, si se hace el lunes, el martes, el miércoles, para muchos que no los veo aquí nunca en el culto del miércoles, entiendo que es que entre semana les es difícil venir al templo. Pero miren esto, si una persona vive de hacer comida y venderla por la calle, y durante toda la semana no pudo vender nada, y el domingo lo llama a alguien, necesito que este día tú me prepares 100 tamales. ¿Ustedes qué creen que se impondrá? ¿El espíritu legalista de la ley o el espíritu de la misericordia que Cristo dice que prima? Así que no miremos esto desde una óptica farisaica, porque eso es pecado que nos conducirá a ser legalistas. Ahora, mi anhelo, el anhelo de mi corazón debe ser no hacer nada en este día que me aleje o me aparte del principio regulativo que me debe guiar. Pero hay circunstancias sobre las cuales se debe poner la misericordia. Yo creo que esa respuesta, pastor, responde a otros 3 hermanos que están preguntando en el mismo sentido sobre otras actividades, como por ejemplo ir a un restaurante en el Día del Señor. Okay. Otra pregunta que hay es, esta persona se ve que también es una persona nueva. Voy a hacer la pregunta por amor a él, aunque esto lo hemos enseñado mucho en la iglesia. Romanos 7:7 nos dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Podemos decir que la ley nos lleva a pecar? Bueno, Pablo mismo dice eso allí en Romanos 7:7. Él dice, entonces debemos concluir que la ley es pecado, o sea, que la ley me conduce. Y él dice, no, porque, y es interesante que él usa el 10º mandamiento por la palabra concupiscencia, que implica codicia. Y él dice, yo no conocí la codicia si la ley no me dijera no codiciarás. Es decir, cuando el Espíritu Santo aplica la ley a mi conciencia es consciente de, o más bien, ella me hace ver que yo no soy tan bueno como yo creo, que yo soy más malo de lo que yo pienso que soy, porque no se trata solamente de lo que estoy haciendo, se trata de lo que estoy pensando, de lo que estoy deseando, de lo que está allá profundo. Es decir, la mayoría de los cristianos hoy día ni siquiera saben qué es el pecado, no conocen las dimensiones del pecado, lo limitan a lo externo, mas no al carácter, a lo interno. Bueno, hay otra pregunta, pero estoy tratando de buscar el texto que la persona usa para la pregunta, pero es que la pregunta es un poquito confusa. Bueno, mientras se encuentra el texto, quiero decirles a las hermanas, únicamente a las hermanas, la iglesia acaba de publicar un libro de Jeff Pollard. No sé si los recuerdan, él vino aquí hace como 3 meses o más meses, Dios lo usó poderosamente. Él escribió un libro sobre el vestido de la mujer cristiana, que se llama La Modestia Cristiana. La iglesia lo ha publicado y se lo vamos a obsequiar gratuitamente a las hermanas, un libro por familia. Al finalizar se van a acercar a la hermana Clara, los que no tengan problemas en la conciencia, para que ella se los dé. Y los que tengan, y lo digo con respeto. Si alguien tiene problema en su conciencia, porque la hermana Clara hoy está entregando los libros, le invito para que venga el miércoles por su conciencia. Y al resto entonces pueden ir allá, y uno por familia, únicamente para damas. Sí, el hermano que hizo la pregunta, que tiene relación con libaciones por el pecado de la concupiscencia, favor acercarse, y para que nos aclare un poquito la pregunta,
y en privado vamos a tratar de responderse. Ok, hermano, entonces A las 11:05 comenzamos. 11:05.